Bueno, mi nombre es Marcelo Cocato. En 1982 yo estaba haciendo el servicio militar, hace entonces. Estaba en Tierra del Fuego, en Río Grande, la isla de Tierra del Fuego. Lo primero que les voy a decir es que en realidad yo ya estaba estudiando arquitectura. O sea, yo terminé el colegio secundario y entré como alumno, hice primer año, en el año 80. Y después, bueno, me tocó hacer el servicio militar, me tocó Marina, y entré en ese momento, dije, bueno, ya está. Y ese el 2 de abril estábamos en lo que se hacía, estábamos acostumbrados a hacer ejercicios de aprestamiento, de alistamiento se llaman, donde salíamos al campo, a lugares hacia afuera o a estancias o cosas así, a hacer ejercicios de combate o hacer instrucciones con las armas, a veces participaban aviones, ¿sí? Así que bueno, ya estábamos acostumbrados ahí. A nosotros nos faltaba un mes para irnos de baja ya. Y bueno, salimos ahí en un aprestamiento de eso, ya era raro porque decíamos, bueno, ¿qué pasa? Estuvimos en las afueras sobre el mar y pasamos la noche ahí, pero sobre los vehículos. O sea, no fue como otras campañas donde íbamos y hacíamos ejercicios organizados, ocupábamos, tirábamos con los morteros, así que bueno, y a la mañana por supuesto nos enteramos con la radio y toda la marcha de Malvinas y toda la cosa, digamos. Estábamos ahí afuera, que pasaba algo, pero no sabíamos qué era lo que pasaba. Estábamos con todo nuestro armamento, todo ahí en Tierra del Fuego, al norte de Río Grande. Y bueno, inmediatamente ahí a la tarde ya volvimos a la unidad y era todo un gran agite, una gran, todo el mundo en todas las radios y estábamos imbuidos de todo el momento que pasaba, o sea que fue una efervescencia. Y bueno, allí ya creo que al otro día empezaron a llegar. Nosotros supimos que desembarcaron en las islas y estábamos, bueno, veíamos lo que había salido en las revistas, en las revistas habían salido fotos de la toma, con los prisioneros ingleses, con todas las cosas. Y bueno, y después vimos que pasaron 3, 4 días y empezaron a llegar gente que había hecho el desembarco. Los que habían desembarcado en Malvinas empezaron a llegar ahí a Río Grande. O sea, porque uno toma el compromiso de irse, eso era parte de la Argentina. Yo había estado formado en la escuela primaria, secundaria, qué sé yo, porque las Malvinas siempre fue parte de la currícula y todo el mundo trabaja. O sea, decíamos, bueno, esto es las Malvinas. Y realmente uno se sentía, por un lado, orgulloso y por el otro lado, bueno, a mí me entraba a pensar que hay muchas cosas acá. Había muchos lazos con la Argentina. Nosotros estuvimos en el monte Tumbledown, nuestro batallón finalmente ocupó un sector que estaba en las afueras de Puerto Argentino, digamos. Ahora está a unos 5 kilómetros. No pensábamos en otra cosa más que en tratar de defender las islas y defender el lugar. O sea, como que estábamos mentalizados de alguna manera. Llega un punto en que uno ya no le da tanta prioridad
algunas cosas que tienen que ver con defenderse y pensar y proyectar hacia el futuro, sino que el futuro es las próximas horas, o sea, un poco y tratar de sobrevivir. Llegamos, fuimos el 14, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo bien la fecha en la que desembarcaron los ingleses, pero en la bahía de San Carlos, pero tardaron no más de una semana en llegar a aparte de todo esto, fueron todos los lugares, por ejemplo, Darwin, Puerto Darwin, todas las batallas que hubo antes, Dos Hermanas, toda una serie de batallas que se fueron dando escalonadamente hasta que 14 de junio del 82, nosotros entramos en combate del 13 al 14. Bueno, partes, algunas compañías, algunas secciones entró antes, digamos. Estábamos en el monte Tumbledown, que es una formación, una montaña rocosa. Y bueno, estuvimos ahí. Recuerdo que fue una noche que estaba nevando, hacía mucho frío, porque era como el 14 de junio, o sea, y nos estaban bombardeando de todos lados. Nos bombardeaban primero con la artillería de los barcos, y después, inmediatamente que paraban la artillería de los barcos, aparecían helicópteros, o nos bombardeaban con cañones de tierra, digamos, que eran iguales a los que teníamos nosotros, y ellos nos tiraban exactamente los mismos cañones, todo, variaba la munición. Por supuesto, nosotros nos metíamos en los pozos y todo a tratar de cubrirnos, y apenas asomábamos la cabeza ya estaban los helicópteros, veíamos un helicóptero que bajaba y bajaban, empezaban a rodearnos los ingleses o sea, esa fue un poco la mecánica de la guerra. Bueno, y les contaba que hasta que yo estaba en el puesto de comando del batallón 5, pero teníamos secciones, o sea, las compañías, habían compañías que estaban entrando, que estaban cerca nuestro, por ejemplo, la compañía Obra, la compañía Mar, eran 3, 4 compañías que había, y que fueron entrando toda la noche, entrando en combate, combatiendo. Pedíamos apoyo de fuego, o sea, no sé si conocen, pero el general Balsas, que después fue jefe del ejército. Martín Balsa era uno que estaba encargado de la artillería de 105, los cañones, y bueno, ellos nos apoyaban a nosotros también, hasta el punto que en un momento de la noche les pedíamos apoyo de fuego y nos decían: ¿qué apoyo de fuego le vamos a dar? Son los únicos que están peleando en este momento, porque estábamos rechazando, o sea, por donde estábamos nosotros no pudieron entrar. Pero la dinámica del combate era muy, por supuesto, muy cambiante, pero tenía mucho que ver con todos estos medios tecnológicos que ya tenían, la munición de los cañones que llegaban más lejos, los helicópteros, la gente, los soldados que se trasladaban y bajaban de los helicópteros, por ejemplo. Entonces bajaba toda una sección, un pelotón de soldados. Mientras que nosotros estábamos ocupando, digamos, metidos en las posiciones, en los pozos. Entonces era como una situación bastante compleja. Y bueno, así es que la última noche combatimos hasta el final, y iniciamos el repliegue. Nos fuimos a uno de los montes que estaba ahí, que se llama Sapper Hill, y seguimos combatiendo.
fuimos hasta ahí al repliegue en Sapperhill. Tal es así que, bueno, en ese lugar, en ese repliegue fue que tuvimos muchas bajas también. Ahí murieron muchos de nuestros compañeros, digamos, que estábamos tratando de volver o de replegarnos, de rearmarnos, porque la guerra es bastante complicada, o sea, uno no sabe bien qué es lo que pasa, no tiene certeza de las cosas, es bastante complicado. Y bueno, hasta que finalmente nos fuimos replegando hasta el pueblo que cuando ya vimos que, por ejemplo, que ya los ingleses nos habían rodeado, que nos habían pasado por encima, que no teníamos más apoyo de munición, apoyo aéreo. Así que nos dimos cuenta que ya la cosa no iba para más. Y bueno, entramos al pueblo desfilando con nuestras armas, con todas las cosas, digamos. Hasta que recuerdo que a las 2 de la tarde del 14 de junio, a las 7 a la tarde, ya vimos bajar helicópteros ingleses con gente, digamos, que estaban, y por supuesto ya habían bajado nuestra bandera, habían izado la bandera inglesa, ya estábamos totalmente rodeados, o sea que estábamos empezando nuestra vida de prisioneros. Toda la comida que se había embalado, que se había mandado, era muy poco lo que llegaba al final de la guerra, llegaba un avión por día o cada 2 o 3 días. Al principio llegaban 5 aviones por día, bajaban, cada uno traía pertrechos, traía cartas, traía cosas. Después ya prácticamente no, nada de eso. Y bueno, ahí nos encontramos con toda la comida y los ingleses estábamos hechos prisioneros. Yo era traductor, o sea, estuve ahí traductor en las islas. Estaba en una sección de morteros 81, pero después me llevaron al puesto de comando y estuve como traductor, o sea, cuando estuvimos prisioneros yo estaba como traductor. Así nos fueron, estuvimos primero ahí en el puerto argentino, la sede de la FIC, que se llama la Falkland Island Company, que es la compañía que maneja todo y que sigue siendo hoy la dueña de todo, de la proveeduría, de las ovejas, del tema de la pesca, de todo que empezó después, digamos. En ese entonces ellos no tenían nada de eso. Y bueno, estuvimos ahí y después, no recuerdo, 2 o 3 días estuvimos ahí, hasta que nos empezaron a llevar al aeropuerto, caminando, y en la entrada, así cuando se íbamos saliendo, íbamos entregando todo el armamento. Sé que había pilas de fusiles FAL argentinos con los cargadores, pilas de cargadores, montañas, así que quedaron ahí, quedaron oxidándose porque estaban ahí al costado del mar, o sea, un clima muy húmedo. Y bueno, fuimos yendo al aeropuerto, ahí pudimos ver todos los cráteres de lo que había sido el bombardeo, y pudimos ver toda la comida que había quedado ahí. El aeropuerto estaba lleno de galpones con comida, por ejemplo, y los ingleses me dijeron, esta comida es de ustedes, así que si quieren, organícense y que tienen toda la comida. Así que bueno, ahí uno se comía chocolate, comíamos, qué sé yo, todo era un desenfreno, por supuesto, que
después no podíamos caminar o nos sentíamos mal. Pero un poco fue así, bueno, y fue duro también eso de encontrarse con toda esa comida, con todo eso, que no había, no habían funcionado toda la coordinación logística de la guerra para decir, bueno, que llegue a la gente. Empezamos a sentir toda esa gran defraudación que sintió todo el pueblo, todos los argentinos, digamos, con esa gran decepción, ¿no es cierto? Y viviéndolo ahí en primera persona. Así que bueno, tuvimos 2 días creo que tuvimos 2 o 3 días en el aeropuerto y nos empezaron a embarcar nosotros vinimos en un barco que era un hospital, que era de la Cruz Roja, estaba ahí, que se llamaba Bahía Paraíso. Otros se vinieron en Canberra, otros en otros barcos, y bueno, a mí me querían dejar porque como que hablaba inglés, que pensaban que era oficial. Los oficiales quedaron, los soldados, digamos, iban embarcando, iban viniendo enseguida. En cambio los oficiales los retuvieron, los controlaba la Cruz Roja Internacional y algunos los llevaban, todos los oficiales que quedaron, los mandaron a la isla de Ascensión. O sea, quedaron casi un mes después, un mes más prisioneros. Y nosotros fuimos por supuesto, en el Bahía Paraíso. No sé si conocen la historia del Bahía Paraíso. Era un rompehielos, uno que hacía un barco que era nuevito en ese momento, que hacía la campaña antártica. Hermoso barco, muy lindo, que después encalló y se hundió. Tuvo un accidente y hundió. Tiempo después, unos años después de la guerra, no recuerdo exactamente, el Bahía Paraíso se hundió. Y bueno, con el barco ese nosotros fuimos directamente a Puerto Belgrano, que ahí fue cuando volvimos, digamos. Por supuesto, en el barco teníamos la ropa hecha, pero jirones hechos, estábamos destruidos. Después nos habíamos bañado algunas veces, nos bañábamos en unos arroyos que había, nos cambiábamos por ahí la ropa interior o cosas así, pero más que eso no. Así que ahí en el barco nos bañamos, comimos, por supuesto, digamos, ahí todavía no nos dieron ropa nueva. Nos dieron la misma ropa, la lavaron, pero estaba hecha jirones, hecha pomada. Así que nos pusimos la misma ropa. Y bueno, llegamos a Puerto Belgrano. Puerto Belgrano está ahí en la provincia de Buenos Aires. Nosotros fuimos ahí. Hubo otros que fueron al sur, creo que a Trelew o a otro puerto del sur. Nosotros fuimos ahí a Puerto Belgrano. Ahí nos bajaron, nos hicieron formar a todos, en todos lados ya sentíamos que nos trataban como prisioneros. O sea, los que volvíamos éramos tratados como más prisioneros que nos trataron los ingleses. O sea, los ingleses como que habían tenido más consideración. Por ejemplo, ahí apenas bajamos, nos dijeron, bueno, ustedes no pueden hablar, no pueden contar nada de esto de lo que pasó y qué sé yo, a riesgo de, no sé, nos habían amenazado que no podíamos hablar, que no podíamos contar, que no podíamos decir nada. Por supuesto, ahí nos contaban, todo el mundo nos preguntaban, hacían entrevistas si habíamos visto caer a alguien, porque en la guerra uno no sabe bien qué pasó con la gente y todo. Entonces
se trata de ir reconstruyendo lo que pasó, toda la historia. Y bueno, el choque principal fue ver esto, que realmente la frialdad del regreso fue ahí el primero. De ahí volvimos nos cambiaron la ropa, nos dieron todo un uniforme nuevo. Teníamos ahí un uniforme 0 kilómetros y no recuerdo cómo volvimos, creo que volvimos en avión a Tierra del Fuego, a Río Grande, y ahí ya entregamos todas las cosas, ya nos volvíamos de baja, o sea, ya un poco estábamos un poco iniciando todo el periodo post Malvinas. Yo le comentaba que al principio que yo ya estaba en la facultad, ya había venido, o sea, ya me conocía, inclusive yo le había comentado que no había licencia, yo había podido venir una semana a rendir una materia que me había quedado, no me acuerdo qué materia, creo que matemática o alguna cosa que me había quedado, y es que aproveché para venir a rendir. Me mandaron de acá una nota donde yo me tenía que presentar a rendir, entonces por supuesto me mandan con permiso. Estuve en total 10 días, creo. Bueno, esa fue mi relación, pero eso fue antes de la guerra que yo vine. Así que después cuando volví, bueno, ya un poco yo ya tenía mis compañeros, o sea, volví acá a la facultad. Por supuesto nadie quería hablar de Malvinas, todo el mundo estaba como desencantado. Hablaban de los chicos de la guerra, nos decían, se nos asociaba a muchas de las cosas que pasaban en ese entonces, o sea que lamentablemente nos había tocado vivir, y en general los estudiantes no querían saber nada, o sea la gente en general. Vos te ponías a hablar de la guerra y sos un loco de la guerra, ¿no? Un loquito, esto, lo otro, o sea, empezó toda esa cosa, esa historia. Y por el otro lado decir, no, eran chicos, qué sé yo, no combatieron, lo cual no fue así, porque nosotros estábamos mentalizados, tuvimos un año de formación en Tierra del Fuego, formándonos como soldados, o sea, estábamos decididos a ir a pelear, al menos nosotros. O sea que dolía mucho todo lo que la gente en ese momento creía. Y bueno, un poco que nos costaba hablar del tema, por supuesto, con todo lo que nos habían dicho que no podíamos hablar, que no podíamos mencionar, que no podíamos decir nada de la guerra. Por supuesto nos costaba hablar, aparte que costaba, como que empieza a acorazarse. Yo me recuerdo que volví acá a la facultad y bueno, todos mis compañeros ya estaban en segundo año, tercero, porque lo había hecho primer año, ya estaban, qué sé yo, había algunos que estaban rindiendo, que estaban haciendo, pero ya había pasado un año y pico, todos mis compañeros habían quedado. Así que bueno, yo me inscribí como pude en ese momento, me anoté, hice las materias libres, me anotaba, digamos, y las rendía como libre, tratando de rendir. Me acuerdo que rendí libre, creo que rendí morfología y taller, que no se podía rendir libre, qué sé yo, pero bueno, un poco como que yo pude rendir libre. En ese momento había posibilidades de hacer exámenes libres. Recuerdo que rendí esas dos materias y bueno, y después empecé a
a inscribirme, o sea, me inscribía, estaba inscrito en las materias de segundo año y estaba cursando materias ya de tercero, tratando de recuperar, digamos, como ir haciendo. Y bueno, fue bastante duro, bastante, por supuesto tuve que rendir varias veces matemáticas, varias veces hasta que las aprobé. Fue un periodo que paralelamente surgió toda la vuelta de la democracia, la vuelta en la facultad, la vuelta de la vida democrática a las facultades. Cuando yo había estado, la facultad era como parte de una vida militar, digamos, era una cosa que se manejaba como si fuera un poco con los códigos de la milicia, digamos. Muchos docentes habían estado exiliados, habían sido muertos, bueno, pasaron muchas cosas. Y a mí cuando volvimos me tocó vivir todo ese periodo de efervescencia post-Malvinas, de un poco enfrentar todo lo que habíamos vivido y bueno, un poco tratar de reconstruir toda la historia, o sea, la reconstrucción democrática y la reconstrucción como persona, digamos. Así que un poco ese fue mi desenlace en la guerra.